unas caras nuevas también. La intención en este día, en traer este mensaje y esta palabra para ustedes, es animarles y que Dios a través de su Espíritu Santo pueda fortalecerles y colocar en cada uno de ustedes pues la motivación correcta, la motivación y la pasión por las misiones, por alcanzar a otros a través de la evangelización, a través de la formación y del conocimiento del Evangelio pleno, y también pues testificar de Cristo sin temor y poder evangelizar y compartir los unos con los otros. Quiero pedirles el favor que se ubiquen en sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 10. Vamos a estar allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Estaremos allí. Vamos a leer solamente los primeros 15 versículos. Leeremos los primeros 15 versículos. Cuando me corresponda nuevamente visitarles, pues culminaremos el capítulo. Me voy con ese compromiso con el pastor y con la iglesia. Pero por ahora vamos a tocar los primeros 15 versículos. Tal vez muchos de ustedes han pasado por esta lectura en su tiempo devocional, en su compartir con la palabra de Dios, han leído esta escritura. Y hoy quiero pues, bajo la luz de las escrituras, guiado por el Espíritu Santo, no me vean a mí, vean la palabra de Dios, allí la tienen en sus manos, que podamos comprobar, conocer, asimilar lo que Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Si estás dispuesto a formar parte de la misión del Evangelio, de lo que Dios ha desafiado al hombre a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, para cada uno de nosotros, pues tomemos un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios trató conmigo en la preparación de este sermón, al igual deseo y le pido a Dios que también pueda tratar con tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres Dios, eres santo, Señor, como lo entonábamos en esa alabanza, con conciencia, Señor, con deseo, desde lo más profundo de nuestro ser, clamamos, santo, tú eres santo, Señor. Tú eres el santo creador de los cielos y de la tierra, aún, Señor, de lo visible y de lo invisible. Sabemos que tú, Señor, formaste todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Esa es la tarea, esa es la misión. Dar a proclamar, dar a conocer todas las cosas, Señor, que tú has revelado en tu palabra escrita, en tu palabra inspirada, Señor, ahora dada a nosotros a través del Espíritu Santo, para que podamos tener comprensión de ella, poderla asimilar, hacer la disciplina en nuestras vidas, vivir, Señor, de día y de noche, siendo formado por esta escritura que tú nos has dado. Queremos hoy rendirnos ante ti, comprometernos contigo, conocer, Señor, cada día más de ti, ser obedientes a esta gran misión y ir, Señor, desde nuestra iglesia local a cualquier rincón, a cualquier lugar, a cualquier estado, a cualquier país, porque de eso se trata, Señor, de dar a conocer, Señor, el nombre de Jesucristo a todas las criaturas que aún no te han conocido y también mostrar tu propósito, que el mundo pueda dar gloria a tu nombre y los que no te conozcan, Señor, aún que tú nos permitas ser instrumento en tus manos para darte a conocer. En Jesús, amén y amén. Leemos a partir del versículo 1. Dice la Biblia, llamado a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, de gracia den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalia, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz, y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se devuelva a ustedes. Cualquiera que no lo reciba ni oiga su palabra al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Bien, quiero iniciar con unas preguntas en las cuales quiero que ustedes vayan reflexionando allí de manera personal. ¿Qué es para ustedes las misiones? ¿Qué es hacer misiones? ¿Qué es obedecer a la palabra de Dios con relación a las misiones? ¿Quién nos escogió para hacer esta misión? ¿Qué necesitamos? ¿Quién nos envía? ¿Quién es el que nos llama a trabajar en las misiones o a hacer misiones? ¿Para quién son? ¿Bajo qué circunstancia debemos hacerlas? ¿Bajo qué circunstancias debemos hacerlas? ¿En qué espacio, contexto, estado, ciudad? ¿Cómo pudiéramos nosotros referir el sentido de las cosas que se nos van a presentar mientras marchamos, mientras vamos reconociendo o conectándonos con esa ciudad donde vamos a hacer misiones, de parte de nuestra iglesia local o de parte de una entidad misionera? ¿A quiénes debemos de hacer contacto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los desafíos? De repente no enumeró las preguntas que hice, pero tal vez pudo notar alguna de ellas, hicieron algunos cortocircuitos por allí o chispas. ¿Estoy yo involucrado en la misión? ¿Estoy haciendo yo realmente la misión en cualquier lugar? Universidad, trabajo, iglesia, comunidad, familia, comenzando desde casa. ¿Cuánto hablo? ¿Cuánto predico? ¿Cuánto enseño acerca de Cristo y de lo que Él nos ha encomendado? Acabamos de leer este capítulo número 10 y lo he dividido así hasta el versículo 15 en esos 3 puntos que vamos a estar en esta mañana leyendo en las Escrituras. Y antes permítanme compartir con ustedes una ilustración. Había 2 hermanos que vivían en una sola casa, tal vez la has escuchado, tuvieron un problema muy fuerte y ellos rompieron su lazo de hermandad, de amistad, sanguíneo, todo, y quedaron como enemigos. Uno se fue a vivir al otro lado del río y se quedó en la casa que habitaban. Pues uno de ellos, cargado de ira, contrató a un carpintero y trajo a ese carpintero y le dijo: aquí tienes todas estas maderas, estivas, trozos de tronco, quiero que me hagas una cerca desde allá, desde el principio de la casa hasta el final, que yo no vea nada para allá y que yo no sepa nada de esa persona. Bien, desde muy temprano en la mañana el carpintero comenzó a construir y a trabajar. En la tarde, cuando llegó este hermano iracundo y molesto porque había roto la relación con su hermano, se consiguió hecho en el río un puente que unía este extremo del otro extremo. Y yo, pero bueno, si te mandé a hacer una cerca, ¿cómo se te ocurre hacer un puente? Y le contestó: pues es tiempo de una reconciliación con tu hermano. Atraviesa el río y conversa con él. Y bueno, la moraleja de esta ilustración es que Dios nos ha encomendado, porque por medio de Cristo ha reconciliado al hombre pecador cuando acude al arrepentimiento a través de la fe a Él. ¿Ya? Entonces, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Nosotros, a través de llevar el mensaje y el plan de salvación, al hacer esta gran misión, también somos partícipes de este gran ministerio de reconciliación
que se nos ha encomendado. Ahora, vamos a entrar en el tema y quiero que se ubiquen en el versículo 1. Vamos a pasar a pasar al versículo 1, allí en su Biblia, solo el versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a ver los detalles que nos está mostrando este pasaje. Este pasaje bíblico nos está mostrando unos detalles acá. Y quiero que podamos verlo rápidamente. Pero ya va, que aquí en mi lacto no se me mueve la pantalla. Y necesito... Ok. Quiero que podamos ver aquí en el versículo 1. No pierda la perspectiva de lo que venimos hablando acerca de que ustedes pueden formar parte de esta misión. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra demonios, espíritus que habitan en las regiones celestes y todo lo que describe Pablo allí en la carta a los Efesios capítulo 6, que luego posteriormente nos invita a vestirnos con la armadura del soldado, utilizar el escudo de la fe con los cuales vamos a resistir a los ataques y a los dardos del maligno, y también pues nos muestra allí que Satanás entorpece la labor y es el principal enemigo de Dios y del Evangelio. Cuando nosotros vamos al contexto de este capítulo 10, podemos observar en el capítulo 8 que Jesús sana a un endemoniado que era mudo, y una vez que expulsó el demonio, este joven recobró la voz. Y también podemos ver en el capítulo 9, cuando Jesús tiene aquel encuentro con el endemoniado de la región de Gadarena, de la región Gadarena. Jesús les está dando instrucciones en base a lo que ya le enseñó a los discípulos. Y les está diciendo, entonces vayan y hagan lo que ya han aprendido. Tal vez nosotros tengamos 1 año, 2 años, meses o muchos años en el Evangelio, que hayamos creído y hayamos sido salvados. Pero muchos de nosotros nos cuesta poner en práctica la instrucción que el Señor nos da a través de su palabra, y más aún, entendiendo que Él nos salvó. El mensaje y el plan de salvación que nosotros llevamos no es más que el resultado de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Allí tengo una pregunta: si no estás predicando el Evangelio en cualquier entorno donde tú te encuentres, ¿qué relación hay con Cristo y con su palabra? ¿Y cómo manifiestas el haber sido salvado si nadie sabe de qué has sido salvado? La Biblia nos enseña, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que seamos los que vayamos a llevar ese mensaje que ya de antemano hemos recibido. Y la instrucción que Jesús le da aquí, en este primer punto, a los apóstoles es que iba a haber presencia de espíritus inmundos, que iban a expulsar demonios y que el enemigo le iba a hacer de tropiezo en medio del trabajo que ellos iban a hacer. El apóstol Pablo habla en la iglesia en una oportunidad: por muchas veces deseado acercarme y ir hasta ustedes, pero Satanás me ha sido de estorbo. Entonces, teniendo conciencia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sepamos que ya nosotros hemos sido salvados y andamos en la luz. El espíritu inmundo o las potestades del diablo no tienen potestad, no tienen dominio sobre nosotros. Lo acabamos de cantar. Usted lo entonó con conciencia. Dios es poderoso aún sobre las potestades, sobre los dominios, sobre los reinos, sobre todo ello. Pero debemos de saber que hay gente que permanece en la esclavitud del pecado. Pablo dice: ahora soy esclavo de Cristo y libre del pecado. Por cuanto soy esclavo de Cristo, muero por Cristo, permanezco en Cristo, predico a Cristo, vivo a Cristo, porque Él me ha liberado de las cadenas ¿de qué? De la esclavitud que me tenían antes, que era el pecado. Entonces vayan por ese camino
y prediquen el Evangelio y enséñenles a todos lo que ya por instrucción habían recibido del Señor en el contexto. La Biblia nos enseña claramente que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Considerando eso, que hemos sido llamados y salvados y traídos al Señor de la tiniebla a su luz admirable. ¿A cuántos les gusta el ajedrez? ¿Quiénes juegan ajedrez? Yo soy muy fanático al ajedrez. Cuando digo fanático al ajedrez, es que me dedico al ajedrez, que usted entra donde vivo y hay un ajedrez en la sala, un ajedrez en la cocina, un ajedrez en el cuarto, un ajedrez en el escritorio. Voy a hacer un regalo y bueno, le regalo un ajedrez para cuando lo vaya a visitar, haya un ajedrez allá en su casa. Y hay algunos por allí que son mis alumnos en ajedrez. Ok. Yo me imagino que aquí hay fanáticos al fútbol, que en esos 90 minutos de partido no quieren ni hablarle a su esposa, no atienden a los hijos, no contestan el teléfono, pero es la Supercopa de España, el Real Madrid y el Barcelona, conocen al técnico, los que están en la banca, qué bueno que no te metieron, o sea, yo los he visto hablándole al televisor, porque yo no soy fanático al fútbol, perdón pastor, solo cierro esta ilustración y ya. Yo no soy fanático al fútbol, pero los veo peleando con el árbitro. Yo digo, pero ¿cómo le dicen al árbitro no es amarilla sino roja si el árbitro no lo está escuchando? Anda para el bar, metete en el bar. Pero ¿cómo le dicen al árbitro metete en el bar? O sea, si estuvieran en el estadio en las primeras sillas de la grada, tal vez grítenle al árbitro. ¿A quiénes les apasionan así como los perfumes de Carolina Herrera, Versace, si la cartera no es de marca? Porque hay un cierto simpatismo por la marca. ¿Por qué con las misiones y con la predicación del Evangelio no hacemos así? ¿Por qué no somos así? ¿Por qué no tomamos 90 minutos para leer la Escritura, escudriñarla, para irla a predicar y después digo, no va a estar un 90 minutos, vámonos a tiempo prórroga? Escúchenme bien. El ajedrez se juega entre dos personas, ¿verdad? Rival y rival. Más nada, hermano. Aquí no hay más nada. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra Satanás. La iglesia tiene que tener claro y tiene que tener ese entendimiento. Nuestra lucha es netamente espiritual. Se trata de mis hijos, se trata de mis padres, se trata de mis vecinos, se trata de mi profesor de la universidad, se trata de mis amigos. Y él va a impedir que usted haga jaque mate. Pero usted tiene que buscar la manera de hacer lo posible de ganar la partida. A mí no me gusta perder, por eso tengo 5 ajedrez. Estoy leyendo la Biblia y estoy trabajando y el tablero está aquí al lado. Y voy moviendo una pieza, pan, y al rato... Sí, es la práctica, hermano. Si usted no practica para las misiones, si usted no practica para llevar el Evangelio, si usted no lo vive, si usted no lo internaliza, si no toma la palabra de Dios, va a estar en la parte del cuerpo de Cristo, pero infuncionable. Va a estar en la parte de Cristo, pero no está cumpliendo con lo que la palabra nos está enseñando. Va a pertenecer al cuerpo de Cristo, pero como una parte del cuerpo que no funciona. Y todas las partes del cuerpo, incluyendo los poros de la piel, tienen una función. Y Cristo dice que todos somos la palabra nos enseña que todos somos un cuerpo, todos en una sola coyuntura funcionamos, trabajamos y estamos allí presentes. Pero es un gran desafío. Y allí nos muestra ese desafío, espíritus inmundos, enfermos, vamos a tener contacto con enfermos, gente que va a llegar, que hay personas que pasan años y meses con una dolencia, hay que orar por ellos, conversar con ellos, tratar con ellos, tener piedad hacia ellos. Ciertamente es así, hermano, ciertamente es así. Pero no pierda la perspectiva, usted puede formar parte de esta visión, ir, reconocer los desafíos, saber que hay un tema espiritual allí que hay que indagar, que hay que conocer, que hay que tratar, no que hay que dejarlo por dicho o no a la espalda, no. Y tampoco ser fanático ni cazafantasma como la película Los cazafantasmas y andar buscando demonios donde no los hay. No se trata de eso. Este tema espiritual es para los que no han creído, los que ya están en la luz. Las tinieblas no tienen relación con la luz, nada tengo que temer a las tinieblas. Para el que verdaderamente está en Cristo Jesús.
el que es una nueva criatura, que ya ha sido librado y perdonado. Ok, ahora les invito a leer del versículo 2 al versículo 4. Y allí el Señor nos presenta, rápidamente, el Señor nos presenta quiénes eran esos hombres. Vamos a ver, los nombres de los 12 apóstoles eran, bueno, Simón, llamado Pedro, Andrés, hermano de Andrés y su hermano Jacobo, allí están los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, y tenemos todos esos hombres allí, ¿verdad? ¿Cuántos eran? Pregunto, ¿Judas estaba allí entre esos 12? Entonces siempre va a haber una piedra de tropiezo en el zapato. Siempre va a haber una piedrita en el zapato. Porque el evangelista Mateo se toma la iniciativa de incluir también allí a Judas, el Iscariote, detalla, el que después lo traicionaría, el que lo iba a entregar. Pregunto, ¿eran estos hombres perfectos en todo? Intelectuales, catedráticos, habían egresados de algún seminario de la época. ¿Por qué Jesús no buscó a los que verdaderamente mostraban su identidad religiosa, catedrática, teológica? ¿Por qué los escogió a ellos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué los entrenó a ellos? Venían de un entrenamiento, hermano, el Sermón del Monte, el capítulo 4 al capítulo 7. Entraron al capítulo 8, vamos a recorrer aldeas y lugares, vengan conmigo y vean. Luego el capítulo 9, que cierra en el versículo 38 con una rogativa de parte del Señor. ¿Saben cuál es? A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Pocos son los que están dispuestos a cumplir con la misión del Señor. Pocos son los que están dispuestos a ir. Pocos. ¿Pero por qué, hermano? No hay una pasión por el Evangelio. No la hay. Estos hombres más tarde lo entendieron, siendo pescadores, recaudadores de impuestos, traicioneros. Bueno, Judas no lo entendió. ¿Qué más les puedo decir? Ustedes tienen características de ellos, los conocen, los han estudiado. Si los han estudiado, cómo vivieron, qué hicieron, qué escribieron, cómo murieron. Si los han estudiado. Hermano, Dios llama a personas común y corriente, como usted y como yo, a servirle. La instrucción, la capacitación, la preparación, el formarse, el alcanzar estudios a nivel técnicos superiores, eso va a depender de la pasión y del amor que cada uno de ustedes tenga por el Evangelio. De eso que arda dentro para el Señor. Usted no va a hacer algo sin que Dios se lo coloque en su corazón. Pero órele al Señor para que coloque en su corazón la formación, la capacitación, la preparación, el deseo, el amor por los perdidos. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene amor por las almas, puede tener un magíster y un doctorado, pero eso no va a pasar de ser un cuadro en la pared. No va a pasar de allí. ¿Por qué no va a pasar de ser un cuadro en la pared? Lo haya obtenido de donde lo haya obtenido. Porque si usted alcanzó ese título con el fin de ser médico y ejerció la carpintería, su pasión no estaba en la medicina. Escúcheme bien. Si usted alcanzó un título de médico y culminó en la carpintería, la pasión no estaba en la medicina. No estaba en la medicina. ¿En dónde está su pasión? No está mal que usted tenga una pasión por algo o por alguien. Mal está que no tenga pasión por las misiones. Malo está que no tenga pasión por Cristo. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo entiendo las misiones? ¿Qué es la misión? ¿Hacia dónde tengo que ir? Debería comenzar principalmente y yendo a la palabra. Desde que usted entra a Génesis hasta que termina en Apocalipsis, se va a dar cuenta que todo el plan de salvación es una misión otorgada por Dios para el mundo. No tiene que acudir muy lejos. Si tiene Biblia en su casa y no la está leyendo, hay que revisar algo. El autor del libro Disciplinas Espirituales inicia en su primer capítulo con la asimilación de la Escritura y dice que es la primera disciplina que él coloca ante la oración, el ayuno, el congregarse y todas las demás disciplinas, porque sin la asimilación y la lectura de la palabra de Dios, las demás disciplinas quedan huecas.
¿O somos de los cristianos que él menciona en su libro, que cuando van los domingos a la iglesia se suman a la tormenta de polvo y de arena más grande del mundo porque solamente toman la Biblia los domingos en la mañana y la sacuden? Hermanos, cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta que Dios llamó hombres que a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus debilidades, ¿saben qué? Creyeron en Cristo, creyeron quién era Cristo, asumieron el desafío para acercarse a Cristo, para responder a su llamado. Si aquí hay alguien que no ha respondido al llamado de Cristo aún, o que no se ha comprometido en servirle a Cristo aún, permítame comentarle algunos de los compromisos que usted debe adquirir. Usted debe adquirir el compromiso de que Dios es su prioridad. Dios debe ser la prioridad de su vida. Si Dios está en segundo plano de su vida, hay que revisarnos. Hay que revisarnos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y allí en el pasaje lo vemos también. Mateo lo enseña, todo aquel que no deje padre, madre, casa. A Pedro le costó la barca y las redes. A Juan y a su hermano les costó a su padre Zebedeo, porque si lo menciona allí es porque era importante o era reconocido. Estos dos eran hijos de Zebedeo. Ok, padre, te dejamos aquí, vamos a esta misión. Vamos a servir al Señor, vamos a trabajar predicando el Evangelio. ¿De qué manera vamos a crecer? ¿Cómo vamos a multiplicarnos si no predicamos? Si yo no predico, ¿de qué manera doy a conocer al Señor? ¿Cómo crece el Evangelio? ¿Cómo el Evangelio va más allá de una frontera sin tener la convicción y el entendimiento de que Cristo murió por mí para salvarme, pero también para enviarme? Por eso somos un cuerpo. Muchos relacionamos el trabajo evangelístico con el liderazgo del ministerio de evangelismo. Otros relacionamos el trabajo misionero con el pastor porque es al que se le paga y es el responsable. Y me hubiese gustado decir esto sin que él estuviera, el pastor aquí, pero ya que está, bueno, perdón, pastor. Pero muchas veces pensamos así, conceptualizamos así, y no es así, iglesia. El llamado a la evangelización y a la predicación del evangelio es para todo aquel que ya cree, que se ha convertido al evangelio, que ha entendido el evangelio. Y ahora por esa causa mi pasión arde por las almas perdidas. En el trabajo, y perdón que tome este ejemplo, pero solo no es para vanagloria, sino que lo hicieron una reunión y los trabajadores se quejaron que yo los tenía locos con el infierno. Y el jefe dijo, yo salgo mejor votando a Steven que prohibirle que hable del evangelio. O sea, no es solamente con ustedes, es conmigo también. Y yo me puse a llorar y dije, gracias, Señor. Gracias. Porque todos se habían puesto de acuerdo para ver si el jefe me votaba o me prohibiera que hablara. Y yo me hubiese ido muy contento. Yo trabajo en un restaurante y coloco dos cartas. Una la carta de la comida y la otra la carta del evangelio. Y habrán clientes que dirán, no, yo no vengo más para acá. Que no vayan, hermano, porque el restaurante no es mío. No, mentira. Mentira, que esto no vaya a salir a la luz pública y lo vea mi jefe, porque ahí sí me va a votar. Pero yo, hermano, compromisos que debemos asumir. Dios es nuestra prioridad. Debemos rendirnos a su señorío. Debemos arrepentirnos de corazón. Debemos asumir el compromiso de arrepentirnos. Debemos asumir el compromiso de predicar el evangelio. Escúchenme. Campaña aniversaria. La iglesia cumple... ¿Cuántos años tiene Redención, pastor? 2. Ok. Tercer año de aniversario. Hermanos, se inunda la iglesia. Esto va con los misioneros y los que tienen el llamado al ministerio evangelístico, que sí pueden ser que sean responsables, pero necesitan de la ayuda del cuerpo para hacer el trabajo. A uno le arde en el corazón. Vamos a salir a evangelizar el 15 de cada mes. El pastor, su esposa, sus hijos y el encargado del ministerio de evangelismo. No se va más nadie por ahí, hermano. Esto no sucede aquí en Redención solamente. Esto sucede en todas las iglesias del mundo. En Venezuela, en mi país de donde soy, como otro fenómeno. Domingo, día de culto.
La iglesia full. No estoy criticando. Ojo. Miércoles o lunes, tiempo de oración. La iglesia vacía. Tira una aguja y ensordece a los 3, 4 que están. El sonido de la aguja en el piso. ¡Chaplán! ¡Chaplán! Se escucha duro. ¿Qué está pasando? No hay compromiso. Un compromiso abierto de predicar el evangelio, un compromiso consciente de asumir los riesgos, un compromiso de estar dispuesto a la muerte. Esta gente se comprometió tanto, hermano, que si pudiera pasar todo el día predicando aquí acerca de cómo murieron, lo pasara. Se comprometieron tanto que estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. Vendieron todas sus cosas, abandonaron todo. En este contexto, en el contexto de hoy, tal vez abandonar todo sería cuando se nos van 45 minutos en Instagram. No se vaya a molestar, no es con usted, o sea. 15 minutos en TikTok. ¿Cómo pasan 15, 20 minutos así en TikTok, hermano? Se lo digo porque me ha pasado. Yo hago mi real y tal, lo publico acerca del evangelio, esto. Tienen 4 me gusta, me dicen que es mi suegra, mi esposa, mis 2 hijos, no importa. 600 vistas, 4 me gusta, no importa. Ustedes lo pueden revisar. Cuando mucho, de 1025 me gusta, está bien, no hay problema. Dios bendiga a los que le dieron me gusta y espero que lo hayan entendido. Pero si ustedes no lo entienden, en vano estuve aquí 40 minutos. Si yo me voy de aquí y ustedes no lo entendieron, no se comprometieron, no lo asumieron en sus corazones, en vano el pastor pastorea esta iglesia. Hermano, hay que entender eso. Eso tiene que arder, tiene que dolerme. No, porque hay mucho cuestionamiento. Es que la palabra de Dios no es para contender, es para exaltarnos, edificarnos, motivarnos, ayudarnos los unos a los otros. Pero cuando la cosa se pone difícil, no. Voy a buscar otra donde esté más cómodo, donde haya más sensacionalismo, más sentimentalismo, más emocionalismo, y agarramos el evangelio. ¿Y sabe a dónde va a parar? A la papelera. A la basura va a parar el evangelio. Porque la palabra de Dios es para esto, porque somos un solo cuerpo. Debemos motivarnos a las misiones, a predicarle el evangelio, sea lo que sea, es para todos. Desde el más chiquitico hasta el más grande. Hasta el que tiene más conocimiento, hasta el que tiene menos conocimiento. Desde el más pobre hasta el más rico. El evangelio es para todos por igual, para todos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para darnos la salvación por igual a todos los que han creído, a todos, incluyéndome. ¿Por qué no puedo salirme de allí? Ya asumiendo algunos de estos compromisos que yo les mencioné, si ustedes lo han entendido hasta ahorita, que pueden formar parte de la misión de Dios y de la misión del Evangelio de Cristo, anunciando pues todas estas cosas que se nos han sido encomendadas. ¿Para quién está encomendada toda la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios está encomendada para todos nosotros, para todos los que hemos creído. Ok. Ahí está el pasaje. Ahora vamos del 5 al 15 ya para ir cerrando. Dice la Biblia a partir del versículo 5. Jesús envía a los 12. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayan por caminos de gentiles ni entren a Samaria. Aquí el Señor no estaba excluyendo a nadie. El evangelio es para todos. Pueden ver en el evangelio de Juan que Jesús tiene aquel encuentro muy maravilloso con la mujer samaritana. Luego del contexto de este capítulo 4, que es Nicodemo, cosa que Nicodemo no hizo lo que hizo esta mujer sin entender, sin comprender, sin tal, reconoció su pecado y salió a predicar a Cristo. Ese es el trabajo. O sea, yo no reconozco mi pecado y me arrepiento para ser más santo que otro o para andar señalando el pecado de nadie. Yo me arrepiento y reconozco mi pecado para hacer la misión de predicar a Jesús y llevar el evangelio al que se me atraviese. Así reconozcan ellos también mi pecado. Porque Jesús lo que le dijo que el marido que tenía no era el de ella, porque había tenido 5. Y ella salió y dijo: he hallado a alguien que me ha dicho cuanto he hecho. Usted puede ir por todos los caminos que usted quiera ir,
he hallado a alguien que me ha salvado de mis pecados y pudiera salvarte a ti de los tuyos. Su nombre es Cristo. Y le cuenta toda la historia de Génesis 3:15, la promesa de Apocalipsis 22, que los perros se quedarán afuera, los borrachos, los homicidas, lo tal. Y si el hombre es borracho, bueno, se va a quedar afuera si no se arrepiente. Y si es homicida, también. Pero usted tiene bastante material en su mano para predicar el Evangelio. Y algo así no debemos estarlo recordando. O sea, ya de esto, entre los que estamos aquí, no se debería volver a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted lo entendió como esta mujer, salió corriendo a Samaria y fue tanto así, escúcheme bien, fue tanto así que la gente le decía, ya no creemos por lo que tú nos dices, ahora creo por lo que escucho de él. Y Jesús se quedó 2 días en Samaria. Por eso le digo que esto no es una exclusión. No. Primero vayan a los desobedientes. Vayan a los que no han hecho caso. Vayan a los que han sido elegidos entre todas las naciones para ser modelo y figura de quién los llamó. Y resulta que se habían vuelto idólatras, se habían vuelto desobedientes. ¿De quién estoy hablando? De Israel. Entonces para eso he venido. Que ellos entiendan que el reino de Dios ha sido establecido en la tierra. Era el mensaje en ese contexto. ¿Cuál sería el mensaje en nuestro contexto? A ver, un valiente o una valiente. ¿Cuál sería el mensaje que yo debería dar en este contexto? Según el Evangelio. No le dé temor. No le dé temor a equivocarse. Aún si se equivoca, estamos para edificarnos. El mensaje que nosotros... el mensaje de salvación que lo compone... que Cristo vino al mundo a dar su vida por el pecador, que el hombre pueda reconocer que es pecador y necesita de Dios, que lo compone también que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para vencer a Satanás, al pecado y a la misma muerte, que lo compone que fue sepultado y al tercer día en victoria por el poder de Dios, como Hechos 3:17, y Matatei, al autor de la vida, al cual Dios levantó de entre los muertos. Y el pequeño detalle que suena allí por el apóstol Pedro y Lucas que escribe es, y todos ustedes son testigos. Oh, sí, todos ustedes son testigos de que Jesús resucitó. Ahora yo pregunto, ¿ustedes son testigos de que Jesús resucitó? ¿Por qué no lo predican? ¿Por qué no lo predicamos? ¿Por qué no lo predico? Si soy testigo de que resucitó. Y no queda allí. No queda allí. Sino queda de qué? De volver en nuestro contexto hoy. Pero aquel contexto en el que Jesús está enviando esa misión a los 12 es anunciar ese mensaje a Israel, que todo lo que habían dicho por boca de los profetas, de los salmos y en el Antiguo Testamento se había cumplido en Cristo. Ahora sí hay un cumplimiento. Vayan y digan esto. Pero a nosotros se nos ha anunciado, vayan y den el mensaje del Evangelio, de salvación, de reconciliación, de redención. ¿Suena redención? ¿Para quiénes? Para todos aquellos que se arrepientan a través de la fe en Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera podemos lograr esto? ¿De qué manera lo podemos lograr? Tenemos las instrucciones específicas. ¿En dónde están las instrucciones específicas? En su palabra. Si usted pasa tiempo con la palabra de Dios y escudriña las Escrituras, aparte de hallar salvación y vida eterna para usted, va a hallar el mayor de los ejemplos para predicar el Evangelio y hacer misión. El mayor de los ejemplos. También la Biblia nos aclara a través de esta palabra, conjuntamente con el Espíritu Santo, nos aclara el propósito de Dios y la misión de la iglesia se nos es aclarada. ¿Por qué? Porque nos muestra que tenemos un Dios de provisión. Escúcheme, que no se le olviden estas 3 P. Un Dios de provisión, un Dios de protección y un Dios que va a permanecer con nosotros. ¿Y cómo así?
En el pasaje bíblico lo leemos. Vayan y no lleven nada. ¿Qué significa eso? Que Dios va a proveernos. ¿En quién va a confiar usted? En Cristo. Algunos tienen el Salmo 23 colgadito en la pared o en la guantera del carro. Allá en mi país el Salmo 23, la Biblia está abierta y estas dos hojas están amarillas, marronas y todas las demás nuevecitas, blanquitas, pero bueno. Aunque ande por valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. ¿A qué le suena eso? A protección. Cuando ustedes lo tomen preso, lo lleven ante gobernantes, los acusen falsamente, esto me va a servir porque me van a dar a conocer aún entre los gobernadores, cayendo preso. ¿Sucedió eso con Pablo? ¿Cuántas cartas escribe Pablo desde la prisión? Varias. Escribe 4 cartas. Hermano, estos hombres, modelo por excelencia Cristo, hebreo, coloquemos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo, pero estos hombres modelaron desde la imperfección, modelaron desde la desobediencia, modelaron desde la altivez. Señor, tú no deberías de ir a morir. Si quieres, bueno, si saben de quién le estoy hablando, ¿verdad? Modelaron desde la falta de fe, estando en la barca. Señor, despiértate que aquí nos vamos a ahogar todos hasta vos y no tenéis salvavidas. Jesús durmiendo se paró. Ey, ¿y dónde está vuestra fe? A Pedro le faltó la fe en una oportunidad y Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para molerte y zarandearte como a trigo en el molino. Esa palabra zarandear significa separar. Lo que el enemigo busca es separarnos a nosotros de la presencia de Dios. Ese es el trabajo de él. Vino a matar, a robar y a destruir. Está bien. Pero yo he rogado a Dios para que tu fe no te falte. Estos hombres tenían falta de fe. Porque aunque la Biblia no lo menciona, y es una hipótesis muy mía, yo considero que si Tomás se hubiese quedado callado, Jesús baja Jesús resucita del sepulcro ileso sin una rayita. Ah, pero se le ocurrió nada más y nada menos que hasta que yo no meta el dedo en la palma de la mano y la mano en el costado no creeré. Hermanos, eran hombres, personas comunes como usted y como yo. Perdóneme, no lo estoy regañando. Pero muchas veces tenemos falta de fe. Somos incrédulos. Negamos al Señor. ¿Este andaba con él? No, chico, no. ¿Cómo que yo? Yo, seguro. Mírame bien. Aquel era de ojos verdes, yo los tengo negros. Sí, nos da así como una guachafita, ¿no? Le decimos guachafita a la risa y eso. Pero llegar a la conciencia nuestra, que el Espíritu Santo nos redarguya en que en verdad hemos negado a Cristo. ¡Wow! Y aún Jesús, escúcheme bien, usted está aquí, aún el Señor tiene piedad nuestra. Su misericordia se renuevan todas las mañanas, porque ya es para que hubiésemos sido consumidos. Aún, dice la carta del apóstol Pedro, la segunda, capítulo 3, versículo 9, Él retarda su promesa. No retarda su promesa, conforme algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es fiel, no queriendo que nadie perezca. Lo cantábamos ahorita, la bondad de Dios. No, lo daba el hermano en la introducción de la clase, uno de sus atributos, la bondad. Es tan bueno que no quiere que nadie perezca. En pleno siglo XXI. Usted sabe cómo está la maldad hoy, hermano. Ya voy a cerrar este punto para no extenderme. Pero permítame decirle lo que ayer escuché. O sea, yo he escuchado cosas de las madres en el sentido cuando asustan a los niños o de los padres, en el sentido cuando escuchan, le quieren meter miedo al niño para que haga algo. No sé en su país. Pero allá nosotros decimos, llámale al hombre del saco. Y el niño sale corriendo asustado, porque el hombre del saco son los que recogen latas y plásticos en la calle, que cargan el saco en la espalda. Llámale al loco, que se coma la comida o le suelto al perro. Pero ¿sabe lo que me dijo una madre ayer en el restaurante? Para que el hijo se quedara tranquilo. Escuchen de qué generación estamos, a dónde vamos y lo que se avecina. Me dijo así. Ponga a hervir una olleta de agua
en la cocina para meter a este muchacho para que lo revuelva, para ver si hace caso. O sea, yo me imagino al niño como a la edad de mi hija de 4 años, salió corriendo de abajo de la mesa donde estaba y se le sentó a la mamá al lado y le dijo, no mami, no, no mami, no. Y yo quedé con un peso en el corazón de no decirle a la señora, señora, ¿usted sabe el daño que le acaba de hacer ese muchacho? ¿Tiene idea de la magnitud de la frustración con la que ese niño va a crecer? O sea, yo me imagino el mundo del niño en la mente, metido en la olla, a toda candela, burbujeando, y yo con la paleta dándole vuelta así al niño. Así está este mundo. A ese nivel está este mundo a donde Dios nos está enviando a plantar iglesia, a donde Dios nos está animando y nos está llevando para que vayamos a hacer misión, para que prediquemos el evangelio, considerando que Él es nuestra mayor provisión, considerando que Él es nuestra mayor protección. Haya demonio, haya lo que haya en el camino, peligro. No, que en esa calle vende droga, no se metan allí porque van a tener problemas con los distribuidores. No, que a la cárcel no podemos ir porque ahora la dominan los mismos presos. No, que si voy al hospital entonces me enfermo, adquiero el COVID. No hay que ser tan calvo, pero tampoco tener 2 pelucas. ¿Ese dicho suena en su país? Ni tan calvo ni con 2 pelucas. O sea, ni muy exagerado, ni muy... Perdón, hermano, por estos temas de estos países latinos. Pero todos ellos, hermanos, se comprometieron y asumieron, lo internalizaron. Y gracias a muchos de ellos, padres del primer siglo, después vinieron los del segundo siglo, tercer siglo, Martín Lutero y toda esta gente que ha colaborado para que esto llegue a nuestras manos. Entonces nosotros lo vamos a tener de pisa-papel o lo vamos a tener de absorbedor de polvo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si es su caso, perdón, pero vaya a Cristo. Aún hay tiempo. Confiadamente al trono de la gracia, en busca del oportuno socorro. Y Él dará descanso para vuestras almas en ese aspecto. Vaya a Cristo. Vaya a Él, comprométase con Dios primero, principalmente con Dios, después con el cuerpo de Cristo, con la iglesia que somos todos. Este año yo le quito 4 almas al diablo, se las arrebato, pero no como la canción esta, perdón, no, sino la vía del compromiso, de predicar el evangelio, de traer a las personas, porque usted no convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo, pero hallar la mayor conexión y la mayor relación eran lo que estaba haciendo ellos en esa misión. Y los buscaban y los visitaban donde no los recibían. Sacudían sus piecitos, sus sandalitas, eso tiene su significado allí. Espero que en la otra parte de este sermón, para culminar y cerrar el capítulo 10, cuando me corresponda otra vez, dar esos pequeños detalles. Hermano, donde a uno no lo quieren, sencillamente tiene que irse. Muévase de ese lugar. Ya lo intentó, no lo intente más, porque si es de Cristo va a ser de Cristo y si no es de Cristo va a ir para el infierno. Ahí no hay más nada que buscar. Pero agote los recursos y agote el esfuerzo de predicar el evangelio. No, ya yo le prediqué. ¿Y cómo le predicaste? Lo vi esta mañana y le dije, Cristo te ama. ¿Verdad? Yo me imagino que la persona diría, lo bello que soy, o la bella que soy, por eso me ama. No, aprender a predicar el evangelio es comprender y tener la mayor certeza y convicción de con qué nos vamos a encontrar. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son los desafíos? Todas las preguntas que hice en la introducción, hermano. Y saber que los que no reciben el evangelio van a tener consecuencias. El versículo 15 termina así, de esta manera: en verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo en la tierra de Sodoma y Gomorra.
Cuando le suena Sodoma y Gomorra, ¿a dónde se dirige rápidamente usted? Al Antiguo Testamento. ¿Y cómo estaba Sodoma y Gomorra? Perdida. Estaban pero en una situación de pecado horrible, tanto así que Dios destruyó las dos ciudades. Dejó ese remanente de Lot allí, aún la mujer miró hacia atrás, desobedeció la palabra y eso tiene otra enseñanza allí. Pero lo cierto es que Jesús le trae a su mente y acotación. No se preocupen por los que no van a creer y van a rechazar el Evangelio, porque muchos son los que van a rechazar el Evangelio. Y en el contexto y en el capítulo lo van a ver. Jesús se detuvo, le dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, sígame. Los requisitos, tomen su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Lo hicieron ellos? Claro que sí. Muchos de ellos murieron de esa misma manera y bajo esa misma. Entonces, para cerrar este tema, nosotros conocemos y comprendemos Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese mandato con relación a las misiones ha sido dado para la iglesia y todos los que formamos parte de la iglesia ya automáticamente nos hacemos parte de predicar el Evangelio. Qué tremendo que el domingo que viene yo no voy a estar aquí, tal vez el mes que viene tampoco, no sé si nos volveremos a ver. Si no nos volvemos a ver aquí, sea que la muerte nos sorprenda o que Cristo venga, nos gozamos en la eternidad delante de la presencia del Señor cantando todo santo, santo, ¿verdad? Gloria sea a su nombre. Pero qué tremendo que el domingo que venga usted se aparezca con un compañero de trabajo. ¿Lo va a lograr usted? No. ¿Pero está siendo obediente a la misión? Sí. No se aflija si lo trae y no vuelve más. Eso no es trabajo de usted. El trabajo nuestro es predicar el Evangelio. El trabajo nuestro es hacer la misión, dar a conocer la misión de Cristo, ese plan salvífico. Ese es el trabajo nuestro. No pasó el medio año y no traje a un invitado a la iglesia, porque ya estamos en mes 6. Pasó medio año y no traje a un invitado a la iglesia, ni de mi familia, ni de mi comunidad, ni de mi trabajo, ni de la universidad. Allí hay que revisar algo. Allí usted tiene que sentarse, buscar un tiempo con Dios, ir a su palabra. Esta gente era despreciada, hermano. Esta gente era odiada por causa del Evangelio. Y lo van a leer en el capítulo. Le invito a que termine de leerlo en su casa. Y ya no habrá paz entre el padre y el hijo, entre la madre y la madre, en la casa, en el hogar. Ya no va a haber tranquilidad. Cuando la luz del Evangelio llega a una casa donde Dios no habita, comienza la contienda, el pleito y todo lo demás. Porque los demás se van a ver cuestionados a la luz del Evangelio. Se van a ver cuestionados de esa palabra. Entonces, yo hice muchísimas preguntas cuando comencé en la introducción, pero aquí solamente tengo una. ¿Estás dispuesto a ser parte de la misión de Cristo que Él ha encomendado para la iglesia de predicar el Evangelio hoy y mañana, dentro y fuera de tiempo, entendiendo que es en todo momento y en todo lugar, por mucho que moleste, que irrite, que lo desprecien, que lo odien, que lo aparten del grupo? Allá viene otra vez. Dios, ¿con qué vendrá ahora? ¿Saben? Para los que rechacen, su condena será peor que la de Sodoma y Gomorra, pero para los que obedezcan y hagan la labor que el Señor ha encomendado con relación a las misiones, grandes recompensas eternas. No busque recompensas terrenales, ni que el pastor le coloque una plaquita aquí porque lleva 15 en todo el año. No. Ustedes no lo traen para que la iglesia los vea que trajeron. No, ustedes no lo hacen por eso. Les digo que es difícil, con mucha propiedad. Les digo que es difícil. Le digo que habrán algunos que se queden, sí, con mucha propiedad. Algunos se quedarán, entenderán, se arrepentirán, pero ese trabajo es del Espíritu Santo. Y estarán entre ustedes. Y gloria a Dios si lo bautizan,
si recibe discipulado, pero si no dan el primer paso, ¿cómo creerán? Si no dan el primer paso, ¿cómo conocerán? Si no dan el primer paso, ¿cómo entenderán? Si conoce el pasaje, esa idea termina: bienaventurados son, gloriosos, felices, gozosos son los pies de los que anuncian la paz y el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Pueden estar ustedes de pie? A Dios damos toda la gloria, hermanos. Puede cerrar sus ojos allí donde usted está. Orar conmigo ante el Señor y preséntense ante el Señor y sean honestos con ustedes y con Dios mismo. Y pidámosles perdón a Dios. Iniciemos esta oración en verdad confesándonos. Con sus propias palabras allí, Dios tiene el poder de saber qué hay en sus mentes y aún en sus corazones. Si va al contexto de este pasaje, verá también al paralítico que los amigos metieron por el techo y Jesús lo sanó, y cavilaban en sus corazones y en sus mentes: ¿quién es este para perdonar pecados, verdad? Y Jesús sabía lo que estaban pensando y lo que tenían en sus corazones. Jesús sabe qué tienes en tu corazón y qué tienes en tu mente. Si hasta hoy no lo has asumido o no lo has hecho, o más aún, si hasta hoy no has creído en Cristo y no te has convertido, esa es tu prioridad. Esa es tu prioridad. Estás condenado a una condenación eterna sin Cristo. Soy condenado al infierno si no he creído hasta hoy. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. El infierno está para eso, para los que rechazaron al Cordero, el sacrificio de Cristo, no creyeron en el Evangelio ni en este mensaje. Para eso está hecho el infierno. Creyendo de que todos los que estamos aquí hemos creído y nos hemos arrepentido a través de la fe, delante del Señor, es necesario que allí donde tú estás, tú te comprometas con el Señor. Restan 6 meses para culminar el 2025. ¿A quién le has hablado de Cristo? ¿A cuántos les has predicado? ¿A cuántos les has dicho que eres cristiano? Que estás dispuesto a dejarlo todo. Tal vez las modas, tal vez el soccer. No sé qué cosa tienes que tú puedas cambiar por el Señor. O al menos buscar un equilibrio. Al menos buscar darle a Dios el tiempo que es de Él, de las 168 horas de la semana, y comprometerte con el Señor. Esta iglesia va a crecer a la medida que ustedes prediquen el Evangelio, a la medida que ustedes tengan comunión y relación con la palabra de Dios, a la medida que ustedes oren por las almas que aún no han conocido a Cristo. Este Evangelio, la iglesia va a crecer, ustedes van a crecer. Pero el trabajo no es de uno solo, es agotante. Es sacrificial cuando es de uno solo. Duele mucho, da mucha aflicción cuando es de uno solo. Si entienden que el Evangelio es de todos y la responsabilidad de las misiones reposa sobre los hombros de todos como iglesia, de la iglesia Redención, hay que diseñar un plan ya conociendo las estrategias y comenzar a predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todas partes. No hay nada que les detenga. Recordando las 3 P, Dios es su provisión. Dios les protege. Dios permanecerá en ustedes. Vayan y no lleven nada. Cuando los metan presos, no se preocupen. Y cuando tengan que hablar, aún ahí, el Espíritu Santo dirá lo que se tenga que decir. Eso habla acerca de la presencia de Dios en el creyente. Va donde tú te mueves, permanece donde tú estás, y a la dirección a donde tú vayas, el Espíritu Santo va a ir contigo siempre y cuando permanezcas en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias en verdad por la oportunidad que me das de predicar tu palabra.
Como dice allá en Romanos 8, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni potestades, ni demonios, nada nos podrá separar de ti, oh amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, bendice la vida del pastor, bendice la vida de mis hermanos, bendíceles como un solo cuerpo, Señor, como tu iglesia, tu amada. Guíales, Señor, en este tiempo, en lo que nos resta de año, que puedan conciliar, que puedan buscar, Señor, con diligencia, más cuando sabemos que los días malos se acercan, Señor, que podamos buscar como iglesia con diligencia, predicar el Evangelio, vivir para ti, Cristo, y morir para ti, Cristo. Es ganancia para nosotros. A ti te damos gloria y honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.